Buenas tardes, somos del Colegio Dino Maestro del grado 1002 y mi grupo está conformado por Nicolás González, Jesús Garcés y Santiago Alarcón. Y el tema que nos correspondió es el filósofo Duns Scoto. Biografía. Juan Duns Scoto nació en 1266 en Reino de Escocia y falleció el 8 de noviembre de 1308. Juan Duns Scoto es uno de los tres filósofos teólogos más importantes de la Europa occidental de la Baja Edad Media. Junto con Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, fue muy crítico con este primero debido a la disputa entre dominicos con los franciscanos por su mezcla de platonismo en su filosofía. También desarrolló un argumento complejo a favor de la existencia de Dios. Defendió la universidad del ser, el voluntarismo, la revelación como fuente del conocimiento, la Inmaculada Concepción de María y la autoridad de la Iglesia. Scott ha tenido una influencia considerable tanto en el pensamiento católico como en el secular. La sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de Doctor Sutil. El 20 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II confirmó su culto como beato. Juan Duns Scoto nació en Escocia, Reino Unido. No se tiene certeza en qué lugar de Escocia nació, pero se cree que nació en la aldea Maxton. Estudió en la Universidad de Oxford, situada en Inglaterra, Reino Unido, y también estudió en la Universidad de Cambridge, el cual fue profesor de estas dos. Viajó a París, Francia. Luego, en 1303, es expulsado de Francia y viaja a Colonia, Alemania, lugar en el cual también muere en 1308. Anécdota: en 1301 viaja a París como maestro y en 1303 debió salir de Francia por un conflicto entre Papa Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia. En 1305 vuelve a París y de nuevo se lo exilió de París en el año 1307 y viaja a Colonia. Pensamiento filosófico. A diferencia de Tomás de Aquino, procuraba separar a la filosofía de la teología, demostraba la imposibilidad de una fundamentación racionalista de la idea de la creación a base de la nada y reconocía que la razón depende de la voluntad. Según Duns Scoto, Dios es libertad absoluta. Además, también en una de sus obras titulada Tratado del primer principio, utilizando la aplicación de la lógica deductiva en el terreno metafísico, intenta demostrar la existencia de Dios y la de sus atributos fundamentales. Sus argumentos giran alrededor de las esencias, los intangibles y el orden ontológico que se puede establecer entre ellos. Uno de los aspectos más interesantes es la agudeza con que demuestra que el primer principio, por ser infinito por su propia naturaleza, está dotado no solo de inteligencia, sino también de voluntad, con lo cual la creación no es un acto de necesidad metafísica, sino de plena libertad divina. La obra avanza, more geométrico, a partir de premisas y conclusiones iniciales que se van encadenando hasta el final para construir todo el edificio. Más adelante Spinoza utilizará este modo de filosofar en su Ética. Scoto generalmente se considera realista, moderado, en el sentido de que trataba a los universales como reales. Ataca una posición cercana a la que luego defendió Ockham, argumentando que las cosas tienen una naturaleza común, por ejemplo la humanidad, común a Sócrates, Platón y Plutarco. Scoto siguió a Aristóteles al afirmar que el tema de la metafísica es el ser en cuanto ser, el ser en general como noción unívoca. Era para él el primer objeto del intelecto. La doctrina de la univocacidad del ser implica la negación de toda distinción real entre esencia y existencia. Tomás de Aquino había argumentado que en todo ser infinito
la esencia de una cosa es distinta de su existencia. Escoto rechazó la distinción. Escoto argumentó que no podemos concebir qué es ser algo sin concebirlo como existente. No debemos hacer ninguna distinción entre si una cosa existe y qué es, porque nunca sabemos si algo existe a menos que tengamos algún concepto de lo que sabemos que existe. Por lo tanto, si el concepto de Dios es pensable y no contradictorio, es posible. Escoto dice que podemos llegar a un concepto relativamente simple de Dios, el concepto de ser infinito, pero en el caso de Dios, la posibilidad de su existencia implica la necesidad de su existencia, porque Dios es infinito. Este concepto puede parecer tan compuesto como el bien más elevado o la primera causa, un ser que es infinito, ilimitado, como su forma intrínseca de existir. Por lo tanto, si es posible que exista Dios, existe necesariamente. Aunque Scott utilizó el argumento ontológico anselmiano, no lo aceptó como una prueba definitiva para la existencia de Dios, ya que los únicos argumentos demostrativos son a posteriori. Obras. Primera, Filosofía y Teología, Dios y el hombre. Segunda, Tratado del primer principio. Tercera, Jesucristo y María. Cuarta, Tratado acerca del primer principio. Quinta, Cuestiones sobre la omnipotencia divina. Frases del filósofo Duns Scott. Primera frase. Creo porque es absurdo. Significa que cree que es realmente absurdo porque siempre ha sido un partidario de la paz y de la igualdad. Segunda frase. El interés primordial de la teología es Dios, considerando su propia naturaleza. Significa que Dios es lo más importante para esa ciencia. Tercera frase. Distinguió la teología de la filosofía, considerando que ambos eran complementarias. Eso significa que, a pesar de tener puntos de vista distintos, lo asimiló y entendió que tenían cosas en común.